tal? Gusto de saludarles. Bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez. Hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Si les parece, vamos de inmediato a las 5 del día. El número 5 son los niños vectores silenciosos del COVID-19. Investigadores de Corea del Sur han establecido que los niños albergan en sus narices y gargantas el coronavirus por semanas, incluso si no muestran ningún síntoma. Aunque el estudio no necesariamente confirma que los menores de edad son capaces de transmitir el virus a otras personas, los científicos creen que los niños podrían ser responsables de contagios silenciosos en sus propias comunidades. El estudio publicado por la revista especializada JAMA se realizó entre el 18 de febrero y el 30 de marzo e incluyó a 91 niños que habían dado positivo por el coronavirus. En el número 4, protestas, economías y el COVID, el momento más complicado de Alberto Fernández. Nuevas manifestaciones se registraron esta semana en Argentina en rechazo a la reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández y que algunos de sus detractores señalan que estaría diseñada para lograr la impunidad de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien acumula varias causas de presunta corrupción en su contra. Mientras la economía se hunde cada vez más en una recesión, el gobierno de Fernández anunció que el COVID-19 se ha extendido al interior del país. El número 3, gobernador de Río de Janeiro, cesado por corrupción. En Brasil, un tribunal superior de justicia determinó que el gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, debe ser cesado de sus funciones durante 180 días por supuesta corrupción. Se sospecha que el político habría hecho compras irregulares en el sector salud. Una de ellas sería la contratación de una organización que gestiona los hospitales de campaña para tratar los casos de coronavirus. CNN ha contactado sin éxito con la defensa del propio Witzel y un tuit publicado en la cuenta del gobernador señala que este recibe con gran sorpresa su cese en el cargo. En el número 2, Venezuela, la cuarentena es un ardid para la represión. Human Rights Watch ha denunciado este viernes que las autoridades venezolanas y las fuerzas de seguridad de ese país han utilizado medidas para contrarrestar el COVID-19 como subterfugio para acallar a las voces disidentes y también intensificar el control de la población. Desde el comienzo de la pandemia y sobre pretexto del estado de excepción que se impulsó prácticamente en todo el país, Human Rights Watch dice que se ha detenido o procesado de forma arbitraria a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y también a otros opositores al régimen de Maduro. El mismo día que este reporte se divulga, el gobierno venezolano decreta casa por cárcel a Juan Requesens, miembro de la Asamblea Nacional de ese país. El número 1, Convención Republicana, con polémico cierre. El presidente Donald Trump aceptó este jueves la candidatura presidencial republicana. En su discurso criticó fuertemente a su rival Joe Biden. El mandatario realizó un multitudinario evento en los jardines de la Casa Blanca, mostrando vallas proselitistas y con la asistencia de más de 1.000 personas que no parecían precisamente guardar el distanciamiento social. El presidente Trump criticó fuertemente a Biden, como les decía, y sugirió que un gobierno suyo llevaría a este país al socialismo. Bueno, y este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar precisamente en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclugop, numeral conclugop. GOP significa Grand Old Party, que son, digamos, la sigla en inglés que se utiliza para llamar al Partido Republicano. Mi cuenta en Twitter es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. El presidente Donald Trump aceptó formalmente este jueves, en el marco de la Convención Republicana, la candidatura del Partido Republicano, el partido del presidente Trump, ciertamente. Y es que su discurso de aceptación puso fin a la Convención Nacional Republicana, un espectáculo que desafió la ética política y también a la tradición, desdibujando la línea entre el gobierno y también la campaña. Nunca antes la Casa Blanca había sido sede de una clausura de una convención política. Los críticos reclaman a los republicanos haber fabricado un espejismo en lo que algunos interpretaron como una clase magistral de demagogia. Las 4 noches del evento giraron en torno a un mensaje: Joe Biden destruirá a Estados Unidos. Trump advirtió a sus seguidores sin pruebas que el país sería tomado por anarquistas, violentos, agitadores y delincuentes si Joe Biden justamente gana las elecciones. Escuchemos.
Joe Biden no es el salvador del alma de Estados Unidos. Él es el destructor de los empleos de este país. Y si se le da la oportunidad, va a ser el destructor de la grandeza estadounidense. Bueno, y precisamente nos sorprende porque la retórica precisamente del presidente Donald Trump ha encontrado en el miedo su mejor aliado, y su discurso ciertamente en ese contexto es que ha sido completamente apocalíptico. Y es que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, criticó a los demócratas por querer aprobar más regulaciones. McConnell exageró tanto hasta que sugirió que los demócratas querían controlar el número de hamburguesas que podían comer los estadounidenses. Quieren decirles a ustedes cuando ir a trabajar dónde tienen que ir los hijos al colegio. Quieren anular su trabajo y mandarles un cheque por desempleo. Quieren decirles qué tipo de vehículo deben conducir, qué clase de información debe creerse e incluso cuántas hamburguesas se pueden comer ustedes. Quieren quitarle los fondos a la policía y quitarles sus derechos de la segunda enmienda. Quieren cobertura médica para los inmigrantes ilegales. Los oradores no dijeron toda la verdad y en general el discurso del presidente osciló entre la falsedad, la exageración y el engaño, aunque su hija y asesora Ivanka Trump diga precisamente lo contrario. Mi papá tiene grandes convicciones, él sabe lo que cree y dice lo que piensa. Esté uno de acuerdo o no con él, uno siempre sabe qué es lo que él está pensando. Yo reconozco que mi papá a veces tiene un estilo de comunicación que no le gusta a todo el mundo, pero sé que a veces los tweets parecieran un poquitito sin filtro, pero los resultados hablan por sí solos. Bueno, pero lo que no dijo Ivanka Trump es que el presidente produce falsedades en serie. Quienes se dedican a la comprobación de datos no saben por dónde empezar. CNN contó más de 20 afirmaciones falsas o engañosas solo en el discurso de este jueves. Analizarlas todas exigiría de un programa especial, pero aquí van las más llamativas. Trump sugirió, por ejemplo, que Biden eliminaría las fronteras y que derribaría el muro fronterizo, cuando en realidad Biden ha descartado esa posibilidad y ha asegurado que solamente pararía la construcción. Además, el presidente presumió del récord de más de 9 millones de empleos creados por la economía estadounidense en los últimos 3 meses, sin mencionar el récord de más de 22 millones de empleos perdidos antes de eso. Él se lleva el mérito por el éxito económico, pero no asume responsabilidad tampoco por el colapso de la economía. Este jueves, el presidente Trump afirmó que había hecho más por los estadounidenses negros que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln. Eso es falso y lo mismo justamente señala la persona que criminaliza a los manifestantes que participan en las protestas por injusticias raciales. Todas estas afirmaciones son preocupantes y muy preocupantes, pero también son preocupantes las que dicen relación con la pandemia. Y Trump llegó justamente a elogiar la respuesta de su gobierno. Aseguró que se ha centrado en la ciencia, los hechos y los datos. No nombró, sin embargo, las veces que ha menospreciado y desautorizado a los científicos de su administración. Son sus propias acciones y no precisamente las de la prensa crítica las que están desacreditando su discurso. El presidente fue el responsable de una imagen también insólita en tiempos de pandemia. Mientras muchos estadounidenses evitan las reuniones, él congregó a una multitud de alrededor de 1.500 personas en la Casa Blanca. Muchos sin mascarilla y sin respetar precisamente el distanciamiento social. Y así le dijo a todos los estadounidenses lo bien que ha gestionado la crisis. En lugar de ayudar a frenar la transmisión, el presidente prometió una vacuna para final de años o incluso quizás antes. En meses recientes, nuestra nación y todo el planeta ha sido golpeado por un nuevo y poderoso e invisible enemigo. Como esos valientes estadounidenses, como los de antes, estamos enfrentando desafío. Estamos entregando terapias que salvan vidas y vamos a producir una vacuna antes de fin de año, o tal vez incluso antes. Más allá de los aplausos y también de los fuegos artificiales, emerge una cruda realidad. En el Estados Unidos real y no en el
en los discursos políticos, más de 181.700 personas han muerto a causa del coronavirus y más de 5.912.000 se han contagiado. Por eso resulta inconcebible que los eventos en los que participa el presidente aumenten la transmisión. 4 asistentes a un acto a la convención republicana en Charlotte dieron positivo. Ante las críticas, un portavoz de la convención dijo que fueron enviados a casa inmediatamente. Y después de estos 4 días de convención republicana, pareciera como si las diferencias entre estadounidenses se hubiesen profundizado. Enfrentado a los Estados Unidos de Trump, hay otro Estados Unidos sumido en la pandemia, un país en el que millones de personas siguen sin empleo y donde ciudadanos en varios estados se rebelan en la calle contra la brutalidad policial y lo que también ven como un racismo sistémico, o algunos le dicen racismo estructural. Sobre todos estos temas vamos a conversar con mi próximo invitado y primer invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Adolfo Franco, él es miembro de la coalición Latinos por Trump, nos acompaña desde Riverhead Beach en Delaware. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar en el programa. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Adolfo. Para muchos el cierre de la convención fue polémico, lo decía, por varias razones. No hubo distanciamiento social, se utilizó muy poco las mascarillas, hubo empleados del Estado que participaron en un acto proselitista de campaña, claramente, en una convención demócrata y republicana, digo, y también se ha utilizado el recinto de la Casa Blanca para instalar vallas de campañas. ¿Te pareció esto apropiado? Bueno, lo que me parece apropiado al principio, tenemos que tener un programa para corregir todos los errores que acabo de escuchar de CNN de ustedes, que no son ciertos. Esto no fue nada de miedo. Estas son las mismas palabras, antes de contestar las preguntas, del ex vicepresidente cuando dijo que Beto O'Rourke sí voy a quitarles sus armas, así que eso es un error de ustedes. Otra cosa, los pronunciamientos del senador McConnell reflejan la posición de Alejandra Ocasio-Cortez, que quiere eliminar el consumo de res en este país, y la persona que ha aprobado, se ha unido a ella el ex vicepresidente Biden como su asesora. Así que tenemos que hacer un programa para corregir el guión de CNN y todos los errores y la propaganda que ustedes constantemente meten en inglés en español. Ahora, para contestar la pregunta, primero que me acabas de hacer, todos los protocolos se llevaron a cabo en la Casa Blanca. Las personas se lo ofrecieron, amigos míos que estuvieron presentes, por supuesto, mascarillas al entrar a la Casa Blanca, y eso es una decisión, como bien sabemos todos nosotros, personal, si uno quiere usarla, es una recomendación. Así que eso en ningún sentido es problemático, y es una reunión fuera también que no tiene mucho riesgo. Lo que deben de hacer ustedes en CNN es una cobertura sobre los motines y las personas afuera y las turbas que no están utilizando máscaras, y yo no veo nada de preocupación por ustedes al respecto con eso. Con relación al uso de la Casa Blanca, recuerdo, mi amigo, que el presidente Reagan usó la Casa Blanca en 1984 para lanzar su reelección en la Casa Blanca, también un evento político, sin ningún problema. La razón que me están haciendo esta pregunta, CNN y los demócratas, es porque no quieren hablar de un discurso maravilloso sobre el futuro de este país y los logros que detalló el presidente Trump. Y esos son los logros del presidente Trump. Para corregir otra cosa de CNN, en los últimos 3 meses, la creación de trabajos en este vamos país a hablar de... es sin precedente. El desempleo antes de esta pandemia para la comunidad latina, un récord bajo, que nunca había existido, un récord bajo histórico en Estados Unidos. Y no quieren hablar de los logros. Yo entiendo por qué no quieren hablar de los logros, ni la agenda que ha puesto de esperanza y promesa. El presidente detalló, Adolfo, 1 hora y media de un plan. El candidato, al contrario, 20 minutos leyendo algo porque le cuesta trabajo poder hablar sin leer un discurso muy preparado, y eso sin ningún detalle. Así que esa es la gran diferencia entre los candidatos. Adolfo, te propongo que hagamos una pausa y que al regreso nos respondas un poquito más breve para poder ir picando un poquito más esta conversación, porque el tiempo siempre es breve, escueto. Has tenido tu punto y vamos a hablar sobre migración, vamos a hablar sobre economía y sobre otros temas que le preocupan a los estadounidenses. Pausa y ya regresamos con más de Adolfo Franco.
Seguimos conversando con Adolfo Franco, estratega republicano y también miembro de la coalición Latinos por Trump. Adolfo, tú señalabas recientemente que no hacíamos mención a los logros económicos del presidente. El presidente asume una gestión, digamos, que ya venía muy bien la economía. El presidente reduce levemente el desempleo de 4 y pico % a un número que sí, por supuesto, fue bastante histórico. ¿Qué es lo que pasa? El presidente fue el candidato de los mercados. Wall Street celebró, subió. Después el presidente... Pero déjame terminar. Pero por favor, déjame terminar. Así yo te doy el tiempo para que tú termines. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que es el presidente de los mercados, empieza a hacer un proceso de desregulación y por otro lado le da un regalo a las grandes corporaciones, que es, le hizo un corte de impuestos a las grandes compañías de 36 a 21% con la promesa, con mayor gasto fiscal, con la promesa, Adolfo, de que ese dinero iba a servir para nuevos proyectos, nuevas empresas, más trabajos y además un crecimiento de un 4% de la economía que no ocurrió. Ese dinero, ¿dónde se fue? A inversiones pasivas, o sea, ¿dónde? A la bolsa, y la bolsa explotó. Entonces, ¿realmente se puede hablar de una gestión tan exitosa? Enormemente exitosa. Primera cosa, todos los norteamericanos recibimos recortes de impuestos. Y sí creemos en la filosofía del presidente Reagan, la única manera de crear empleos es a través del sector privado. Y eso no es cierto. Lo que quieren hacer la oposición es repartir pobreza, nosotros riqueza. La manera de hacerlo es rebajar los impuestos. Ya el presidente acaba de anunciar anoche, si escucharon bien ustedes, que va a bajar más los impuestos para todos los norteamericanos. El otro candidato ha dicho que va aumentando 4.3 trillones al 82% de la población de Estados Unidos. La diferencia también, mi amigo, es que bajo este presidente 611,000 latinos salieron de la pobreza a la clase media. No solamente el desempleo más bajo, pero la manera que las personas, el promedio del ingreso del latino subió $52,000 bajo el presidente Trump. Así que esa es la diferencia. Adolfo, pero ¿dónde está el resultado de la reforma impositiva? ¿Dónde se fue esa plata? ¿Dónde está el crecimiento del 4% que el presidente prometió? No está. Estamos en esa trayectoria con un crecimiento que no hemos visto después de 8 años de la recuperación bajo Obama no es cierto, no es cierto, no es cierto. Adolfo, no es cierto. Bajo el presidente Obama hubo trimestres donde se creció más del 4%. José Manuel, la razón... Y tú bien como republicano, Adolfo, sabes muy bien en qué condiciones entregó George Bush el país. No escuché, ¿no? No, te decía que tú como republicano sabes muy bien en qué situación recibió el país Obama. Digamos, con el salvataje a los bancos de Bush, con un plan de estímulo económico bipartidista, que ciertamente que Obama tuvo que estabilizar el país. Y aún así, en los últimos años de Obama, el país creció por varios trimestres a más del 4%. Tuvo una crisis en el 2008 y la complicó Obama con la recuperación más lenta que hemos visto en este país. ¿Por qué? Porque no creen en la libre empresa. Claro, por supuesto, porque no fue una crisis cualquiera como estás planteando, Adolfo. Adolfo, fue casi una recesión económica, una depresión. Para contestar las preguntas, permítame contestar la pregunta. Esta es la respuesta. Hay una diferencia de filosofía. CNN, tú y el Partido Demócrata creen en el gobierno central, que más impuestos y tú estás haciendo una asunción por mí, no hables por mí. Lo que creen ustedes es dinero. Nosotros creemos en el sector privado. Menos regulación, más inversión y menos impuestos. Y eso dio un resultado en los 3 primeros años de Donald Trump, de un éxito enorme, aún reconocido en los sondeos hoy en día en Estados Unidos. Donald Trump tiene en este ¿Y dónde momento estuvo el crecimiento del 4%, Adolfo? Esa es la verdad. Pero ¿dónde estuvo el 4% que nos prometió Trump? ¿Y dónde estuvo, digamos, las grandes empresas que iban a tener grandes proyectos con la baja de impuestos? Después de la recesión que tuvimos con el equipo de Joe Biden, estamos en esa trayectoria. Vino una pandemia. Por supuesto que bajo Donald Trump el crecimiento de trabajo no tiene precedente. La economía ha crecido de una manera fenomenal en los 3 años, después de un fracaso de la izquierda, y ellos quieren regresar a eso. El pueblo va a rechazarlo. El pueblo entiende que necesitamos una persona... ¿Pero de qué izquierda me hablas? Pero perdona, Adolfo. Tenemos que ir moviendo...
tenemos que hablar un poco de eso, porque acá el presidente Trump en la convención está diciendo que vamos a caer en el socialismo. Lo decía Max Álvarez, cubano-americano, que respeto mucho, como a todos los cubanos que han venido, digamos, huyendo de un régimen opresor, que él conoce muy bien el peligro de la izquierda. Pero de alguna manera plantearle al país que los Estados Unidos van a volver, o sea, no van a volver, van a ir a un gobierno tipo Cuba, Venezuela, o a un socialismo como el que conocemos en sus peores formas, ¿no te parece de alguna forma demasiado populista y demasiado incendiario? Mira, mi amigo, aprende de la lección triste de otros, como dijo Max esta semana, y también los venezolanos que hemos vivido eso. Muchas promesas, y esto es un caballo de Troya. Ellos se han denominado socialistas. El Bernie Sanders, que ocupa una posición clave, ha firmado un pacto de unidad con Joe Biden, quiere decir que le ha entregado todo a Joe Biden, es un socialista. Yo viajé con él hace 20 años cuando yo estaba en la Cámara, por 2 semanas con su esposa. En ese momento, para que tú sepas, estaba elogiando Bernie Sanders conmigo privadamente a Chávez. Es una persona que pasó su luna de miel, no en Rusia, en la ex Unión Soviética, ahora va a ser una persona fundamental en este gobierno. Sí me preocupa. Y no tenemos que repetir la triste historia de Cuba, Venezuela y Nicaragua en este país. Aunque tu país no lo pasó, porque ustedes no han pasado por socialismo en Chile, sí esto puede ocurrir. Perdón, para terminar me tengo que ir, Adolfo. Y sí es tapar el ojo. Sí, Adolfo. No vemos lo que están abogando ellos. Bueno, una nueva versión reñida de los hechos, porque me imagino un hombre culto como tú debes saber que en Chile gobernó Salvador Allende durante 1000 días, que fue el famoso gobierno de la Unidad Popular. Así es que... Pero eso no es la realidad. Eso no es verdad. Tenemos algunas versiones distintas frente a los hechos. Adolfo, siempre es un gusto conversar contigo. Te mando un gran abrazo, feliz fin de semana. Y ciertamente era Adolfo Franco, estratega republicano y también miembro de la coalición Latinos por Trump. Bueno, y Kenosha, una pequeña localidad en el estado de Wisconsin, ha acaparado la atención política y también social del país. Les cuento por qué. Bueno, todo por el caso de Jacob Blake, que es el joven negro que recibió 7 disparos por parte de la policía. Y también autoridades y federales están investigando precisamente este hecho. Vamos con mi compañero Gilbert Vega, él se encuentra en Kenosha, Wisconsin, con la última actualización. Entiendo, Gilbert, gusto de saludarte, que a Jacob Blake se le han retirado las cadenas de sus pies. Cuéntanos qué sabemos, qué ha pasado hoy día y también qué dijo el padre de Blake a CNN. Hola, José Manuel, un gusto saludarte. Pues esto tiene relación con lo que podría ser una de las razones por las cuales se presentó este enfrentamiento con la policía. Es lo que se ha venido diciendo a través de la información tanto de la policía como de los abogados y demás. Y es que en el momento en que ocurrió ese incidente hace una semana, el domingo, cuando un policía le disparó 7 veces en la espalda, pues se dice que, de acuerdo con documentos judiciales, que Jacob Blake tenía pues una orden de arresto y esto estaba derivado de un caso doméstico y también de algo relacionado con una agresión sexual. Cuando el padre dice pues que se le quitaron las cadenas es porque efectivamente existía esa orden de arresto y el padre explicó a CNN que, y también lo hizo el abogado, pues que se pagó, digamos, una fianza para esa orden de arresto, la cual fue anulada y que por eso pues se le quitaron las cadenas. Pero lo que se pregunta el padre es por qué no pidieron la fianza desde el comienzo cuando él llegó al hospital y por qué tuvieron que someterle pues a ese tratamiento indignante de una persona pues que está en un hospital, que está luchando por su vida y que también posiblemente va a ser muy difícil que vuelva a caminar porque enfrenta una parálisis de la cadera hacia abajo. Así que ese es el contexto de lo que está pasando. Y también lo que se dice, lo dice el sindicato de la policía aquí de Kenosha, es que supuestamente él tenía un cuchillo y también lo que dice él cuando se conocieron los primeros reportes de las autoridades es que en algún momento él admitió que tenía un cuchillo, pero nadie vio el cuchillo, ni eso ha sido
como parte de los reportes que han entregado oficial las autoridades. Así de que pues hay muchas versiones, José Manuel, de lo que se hizo en torno a ese caso. Lo único que se va a saber es cuando haya un informe del Departamento de Justicia, pues de qué fue exactamente lo que pasó con ese tiroteo que lo dejó herido. Gracias, Gilbert, por tu completísimo y excelente informe. Buenas noches para ti. Y nosotros marcamos una nueva pausa aquí en Conclusiones y ya regresamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu BZLA, numeral Conclu BZLA. Recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Pues bueno, un informe que ha difundido este viernes la organización Human Rights Watch sostiene que el cuestionado gobierno del presidente Nicolás Maduro utiliza el COVID-19 como excusa para avanzar hacia un estado policial en Venezuela. El estudio señala que, tras haber declarado estado de excepción, las autoridades han detenido a trabajadores de la salud, abogados, periodistas y también a políticos opositores. Uno de los casos más conocidos es el del analista Nickmer Evans. Osmar Hernández nos cuenta más en el siguiente informe. Llegaron a donde estoy. Esta es la orden de aprehensión en relación con instigación al odio. La noche del 13 de julio, varios agentes de contrainteligencia militar llegaron al lugar donde se encontraba el politólogo y director del portal informativo Punto de Corte, Nickmer Evans. El momento quedó registrado por el propio Evans en un video. Están en este momento los funcionarios en la puerta. Voy a proceder a abrir la puerta para entregarme. No sin antes dejar clara su postura. Lamentablemente Venezuela vive una circunstancia de una neodictadura en donde los delitos se imputan sin ningún tipo de razón. Yo fui chavista, pero nunca lo fui para esto. Fueron momentos muy fuertes. Su esposa Marta Cambero recuerda aquel día entre el miedo y la conmoción. Me decían que si yo no decía y no colaboraba, iba yo también a ir presa junto con mi esposo. Presiones a las que, según la versión de Cambero, no escapó su hijo de 6 años. Le decían que lamentablemente iba a quedar sin papá y sin mamá y que ellos iban a llegar y se lo iban a llevar a un albergue. Mi hijo tiene un trauma de que trata de que yo no salga porque siente como ese miedo de que su mamá no vuelva. CNN contactó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela para conocer su versión del procedimiento, sin hasta ahora haber obtenido respuesta. La defensa de Evans señala que el cargo que le imputaron fue instigación al odio y que fue recluido en la sede de Contrainteligencia Militar, pero advierten que aún no tienen claro cuál fue el supuesto pronunciamiento que derivó en este cargo, pues no han tenido acceso al expediente. Evans se declara inocente. Su familia asegura que no ha podido verlo en 46 días. CNN contactó a la Fiscalía General de la República para conocer su versión sobre el caso y sobre los cargos imputados. Aún no hemos obtenido respuesta. También hay un problema de la paralización de los tribunales. Empujando a... Pero no solo opositores y trabajadores de medios como Evans denuncian ser víctimas de persecución. Desde el Sindicato de Trabajadores de Clínicas y Hospitales cuentan al menos 12 casos de personas del gremio que han sido amenazadas. Afirman que algunos incluso han tenido que salir del país. Médicos perseguidos solo por el hecho de decir la verdad, lo que está sucediendo con el COVID-19. De igual forma, organizaciones no gubernamentales como Provea han documentado las que llaman detenciones arbitrarias, es decir, sin órdenes de aprehensión. También denuncian excesos de los cuerpos de seguridad que se habrían registrado durante el estado de alerta decretado el 13 de marzo que otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo. El estado de la alarma ha sido usado por el gobierno de Maduro para fortalecer el control social, no solamente usando la fuerza pública, sino haciendo uso también de los colectivos paramilitares. CNN intentó obtener reacción del cuestionado gobierno de Maduro tanto al informe de Provea como al de Human Rights Watch, sin hasta ahora haber obtenido respuesta. Yo soy periodista y soy mujer, chicos. Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos, designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, advierte que se han incrementado también las detenciones y otras agresiones contra periodistas en medio de la cobertura de la pandemia. Según él, serían más de 160 agresiones en lo que va de 2020. Para CNN, Osmar Hernández, Caracas.
Para analizar este informe, más adelante vamos a tener a José Miguel Vivanco, pero enlazamos con Caracas, Venezuela, y se encuentra mi compañera Osmari Hernández, precisamente para hablarnos sobre una noticia que ha conmocionado a Venezuela durante el transcurso de esta tarde. Y es que el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, fue excarcelado y se encuentra en su vivienda en la capital venezolana. En un video publicado por Enrique Capriles Radonsky se puede ver al diputado abrazando a quienes lo reciben en su vivienda. Osmari Hernández, gusto de saludarte, buenas noches. ¿Qué es lo último que sabemos sobre esta excarcelación de Requesens? Y de alguna manera cuéntanos, ¿qué implicancias políticas hay tras bastidores? Te saludo. José Manuel, buenas noches. Como siempre es un gusto saludarte. Pues ese video nos dice mucho de lo que fue el momento, la emoción entre lágrimas al recibir al diputado Juan Requesens, de 31 años, ya bajo otra condición que, si bien no es libertad, porque esto hay que aclararlo, es una excarcelación, y se le hizo un cambio de sitio de reclusión de la cárcel donde se encontraba en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, la policía política de Maduro, y ahora estará en su residencia en casa por cárcel, con una custodia de 24 horas por parte de los cuerpos de inteligencia del Estado. Justamente su padre, Juan Guillermo Requesens, ofreció declaraciones, también su abogado Joel García. Ellos decían que habían solicitado esto y, entre otras razones, destacaban que pues habían informaciones según las cuales habría casos de COVID-19 en el centro de reclusión donde se encontraba Juan Requesens. Asegura que él está en buen estado de salud, se le hizo un chequeo, de hecho una verificación médica antes de dictarle esta nueva medida, y aclaran que no está en libertad, pero que van a ofrecer una rueda de prensa en los próximos días para ampliar los detalles. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración del padre del parlamentario. Vengo a manifestar la alegría como padre de tener a Juan, y que una vez vamos a compartir, después de 2 años de vicisitudes, y de que sus hijos puedan compartir con él, que próximamente lo estarán. Señor Juan, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Juan Requesens? Esto es una alegría para el mundo entero, señor Juan. Fuerza, fuerza, Bueno, bendición a su madre y a mí, que nos ama, y a su hermana, y a sus hijos. Él está tranquilo, le manda el agradecimiento a su saludo, y ya después nosotros organizaremos una rueda de prensa formal de pregunta y respuesta. No es libertad plena. No, es una medida cautelar. Los vecinos también se sumaron al momento mostrando la bandera de Venezuela y también entre aplausos. Recordemos que Juan Requesens fue imputado, entre otros cargos, de traición a la patria, conspiración y terrorismo, pues según la Fiscalía tuvo relación con los sucesos del 4 de agosto, en los cuales se produjo un intento de atentado con drones, que de acuerdo con la Fiscalía fue un intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro y altas figuras que lo rodean. También en este momento en el lugar se encontraba Enrique Capriles, el 2 veces candidato presidencial y miembro también de Primero Justicia. Pues se ha debatido mucho sobre qué implicaciones políticas hay detrás de esta liberación, en momentos cuando se habla ya, desde ya, José Manuel, de nuevas liberaciones que podrían generarse en las próximas horas. Sin embargo, CNN no ha podido confirmarlo de manera independiente y de momento la Fiscalía General de la República no ha emitido comentarios al respecto, José Manuel. Gracias, Osmari Hernández, por tu completísimo informe desde Caracas, y nosotros vamos a una pausa y al regreso vamos a conversar con uno de los protagonistas de lo que ha sido hoy día la jornada de temas que tienen que ver con Venezuela, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Al regreso, aquí en Conclusiones, no se vaya. Para conversar sobre la situación de derechos humanos, le doy la más cordial bienvenida a José Miguel Vivanco. Él es el director para las Américas de Human Rights Watch. Nos acompaña desde Washington, D.C. ¿Qué tal? Gusto de saludarte, José Miguel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. El gusto es mío, José Manuel. Primeramente, quisiera una reacción tuya sobre el caso de Juan Requesens, que ha sido de momento excarcelado. El lunes se van precisamente a conocer las condiciones de esta excarcelación, no liberación, como decía Osmari Hernández. Mira, el caso de Requesens lo hemos seguido desde el primer minuto.
Es evidentemente un caso que merece todo tipo de objeciones y denuncias internacionales. Ha sido objeto de denuncias tanto a nivel de Naciones Unidas como por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos nacionales e internacionales como el nuestro, como Human Rights Watch. Como en Venezuela no hay un tribunal independiente, las cortes están totalmente controladas por la dictadura de Maduro, y la Fiscalía está dedicada a la persecución de los opositores al régimen. Es muy difícil determinar cuáles son realmente las razones por las cuales Requesens estuvo detenido más de 2 años. Este es un hecho de la más absoluta arbitrariedad. No tuvo debido proceso, debido derecho a la defensa, y ha sido objeto de todo tipo de tratos crueles e inhumanos por parte de la dictadura. Me alegro que esté en su casa. Me imagino que también en esto algo tiene que ver gestiones realizadas por Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos. Ahora bien, la pandemia y el estado de emergencia que se implementó en Venezuela hace comienzo de años, digamos, de alguna forma ha sido, según ustedes, un pretexto para que avance lo que ustedes llaman este estado policial que existiría en Venezuela. Cuéntanos por qué. José Manuel, si tú ves la cifra de personas que han sido objeto de arresto o persecución, amenazas, malos tratos, se han incrementado ostensiblemente comparados con los meses previos a la pandemia. El régimen de Maduro dicta el estado de emergencia el 13 de marzo, hasta la fecha. Lo ha renovado 6 veces, de marzo hasta la fecha. Y lo ha renovado 6 veces. Este estado de emergencia o de alarma, como el régimen lo llama, le permite hacer y deshacer. Acá no hay protección, la impunidad es total, y las autoridades policiales, tanto la FAE, que están involucradas en masivas ejecuciones, como las fuerzas, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, y los colectivos, que son estos zampones que operan en zonas populares con la aprobación del régimen, son responsables por detenciones de médicos, de enfermeras y enfermeros que reclaman por las pobres condiciones en los hospitales, de periodistas que denuncian o investigan y de abogados. En todos estos casos, obviamente, no hay manera de proteger los derechos de esta gente. Ahora bien, ¿cuál ha sido el papel de la menoscabada justicia venezolana en este periodo donde su funcionamiento ha sido muy menor, José Miguel? Mira, la justicia es en Venezuela desde hace ya muchos años un instrumento de represión del régimen. Es decir, ni siquiera hace el más mínimo amago por frenar estos abusos o por investigarlos y sancionarlos. Es un instrumento más que utiliza la dictadura de Maduro para perseguir, para silenciar. La gente realmente en Venezuela, especialmente en los sectores populares, está aterrorizada por las actividades de los agentes del Estado, como también de estos delincuentes llamados colectivos que portan armas y las usan a su antojo, en presencia muchas veces de estos agentes del Estado, de la FAES, de la Policía Nacional. Y si alguien pretende llevar un caso ante los tribunales, intentar un habeas corpus, solicitar una audiencia, esos jueces y el Ministerio Público son simplemente burócratas empleados del régimen que hacen todo lo necesario para perseguir, incrementar la represión y bajo ninguna circunstancia amparar a aquellos que son perseguidos. En ese contexto, las personas son objeto de torturas que implican también el uso de electricidad en los genitales, en los párpados, como lo hemos documentado nosotros, y también la alta comisionada de derechos humanos, bolsas plásticas para asfixiar a los detenidos, todo tipo de vejámenes y de tratos crueles. Estos hechos jamás son investigados y sancionados y hacen parte de la metodología de represión de Maduro.
José Miguel, ¿cuán nociva ha sido la famosa o la tristemente famosa ley contra el odio, que cuando es aplicada por un régimen de estas características puede ser obviamente tremendamente arbitraria? La ley que supuestamente sanciona, reprime el odio, es un instrumento diseñado por el régimen de Maduro, el del 2017, y que les sirve a ellos para darle una especie de manto de legalidad a la derechamente brutalidad y persecución del gobierno de Maduro. Con esta ley, cualquiera puede ser sancionado hasta por 20 años de prisión. Si es que las autoridades llegan a la conclusión que ha estado fomentando el odio. Déjame darte un ejemplo de fomento del odio. Lo que yo estoy señalando en este instante, las denuncias que estoy haciendo sobre las prácticas abusivas del régimen, si las estuviera haciendo desde Caracas, podría ser fácilmente un sujeto, un objetivo para procesarlo como alguien que está fomentando o promoviendo el odio. Para terminar muy brevemente, me quedan apenas segundos, José Miguel. ¿Cómo se sale de una forma probable, plausible y también realista a esta crisis? Te pido una respuesta muy breve, por favor. Creo que lo mejor que podemos hacer es documentar estas condiciones de esta situación. Hay una institución hay varias instituciones de derechos humanos en Venezuela, como Foro Penal o Provea, que hacen un trabajo realmente muy valiente y muy valioso. Pero también la comunidad internacional tiene un rol que cumplir. Esperamos que la Corte Penal Internacional, que está investigando estos abusos sistemáticos bajo el régimen de Maduro, se pronuncie y lo haga pronto. Y también, en el marco de Naciones Unidas, hay un grupo de expertos independientes que están investigando las peores violaciones del régimen. Esperamos que ellos puedan entregar un informe justamente en el mes de septiembre. Gracias. Y su mandato sea renovado para seguir investigando lo que ocurre en Venezuela. Muchas gracias. José Miguel Viganco, muchas gracias por estar en el programa. Marcamos una nueva pausa en conclusiones y ya regresamos con más. Hasta aquí conclusiones. Gracias. Feliz fin de semana. Buenas noches.